Buenos días. En esta ocasión les vengo a presentar un trabajo de investigación titulado Frecuencia de violencia y factores asociados en mujeres de 15 a 60 años de edad. Autores: una servidora, Betty Sarabia Alcocer, y mis compañeros que se mencionan. La violencia es un problema generalizado y creciente en casi todas las sociedades. Adopta muchas formas y aparece en todos los ambientes, en el trabajo, hogar, calles y en la comunidad en su conjunto. La violencia doméstica es la expresión más radical de discriminación contra la mujer, ya que en su origen se encuentran las relaciones de jerarquía y poder que ostentan hombres y en las que las mujeres se encuentran en una posición de subordinación culturalmente asignada. La violencia tiene diferentes rostros que se expresan bajo un amplio espectro de daños. Los más evidentes son las lesiones físicas, que van del maltrato hasta la muerte. Sin embargo, el daño psicológico y las repercusiones corporales que encubren la violencia pueden causar lesiones, enfermedades diversas y discapacidades permanentes que la convierten en una de las principales determinantes de la salud de la población femenina. La tipología de la violencia, para caracterizar los diferentes tipos de esta y los vínculos entre ellos, la divide en tres categorías generales: la violencia autoinfligida, que comprende el comportamiento suicida y las autolesiones; la violencia interpersonal, que se divide en dos subcategorías: la violencia familiar o de pareja, que se produce entre los miembros de la familia o la pareja; y la violencia comunitaria, que se produce entre personas que no guardan parentesco y sucede por lo general fuera del hogar. Y por último, la violencia colectiva, que se subdivide en violencia social, política y económica. Estas subcategorías indican los posibles motivos de la violencia cometida por grupos grandes de individuos o por Estado. Según la OMS, existen varios tipos de violencia que exigen diferentes intervenciones. Parece que la palabra violencia implica que hay un daño físico que te lleve a urgencias, pero no es así. Hay muchas maneras de tratar mal a las personas, y cuando esto se ejerce por el hecho de ser mujer y con el desprecio que implica, podría considerarse violencia de género. Según la Organización Mundial de la Salud, los tipos de violencia más habituales y que más se dan son contra la mujer, acto de violencia que cause o tenga probabilidades de causar daño o sufrimiento físico, sexual o mental a la mujer. Incluyen amenazas, coacción, privación arbitraria de la libertad en público o en privado. Incluye la violencia de pareja, la violencia sexual por alguien distinto de la pareja, el tráfico de personas y las prácticas perjudiciales como la mutilación genital femenina. De pareja, comportamiento de un compañero íntimo que causa daño físico y sexual o psicológico, incluidos actos de agresión física, coerción sexual, maltrato psicológico y control. Abarca la infligida por un cónyuge actual o anterior o por otro compañero íntimo. También se lleva violencia doméstica, maltrato de la esposa o cónyuge. Violencia en citas se utiliza para aquellos en relaciones íntimas entre jóvenes y no implica cohabitación. Y por último, la sexual, que es todo acto sexual, intento de llevar a cabo un acto sexual, comentarlo, un comentario indeseado de contenido sexual, tráfico o cualquier otro modo contra la sexualidad de una persona mediante coacción, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier entorno, incluidos el hogar y el trabajo, aunque sin limitarse a ellos. Las causas de este fenómeno
Son múltiples. Se han señalado factores tales como problemas de personalidad y de dinámica interpersonal familiar, situaciones variables como el nivel de pobreza y estrés económico, así como normas culturales que dan soporte a la violencia de género o a la provocada por la desigualdad social. Diversos investigadores han encontrado una asociación entre el consumo de alcohol y violencia, sobre todo cuando el consumidor es hombre. Se ha reportado que cuando el hombre consume alcohol, la probabilidad de que la mujer experimente agresión física es 6 veces más en los hogares que el hombre no ingiere alcohol o lo hace de manera moderada. La violencia contra la mujer es un problema social que tiene gran impacto en la salud de las mujeres en México y el resto del mundo. Encuentra sus raíces en la desigualdad entre los géneros, es decir, en cómo se construyen los modelos de masculinidad y feminidad y en las relaciones sociales entre hombres y mujeres que implican la subordinación de estas últimas. El objetivo de este estudio es determinar la frecuencia de violencia y factores asociados en mujeres de 15 a 60 años de edad. Se realizó un estudio descriptivo, transversal y observacional en mujeres de 15 a 60 años de edad, previa aprobación del Comité Local de Investigación en Salud. Se solicitó autorización al director de la Unidad Médica Familiar para la realización de este proyecto. En los resultados, la edad media fue de 22.5 con un rango de 15 a 60 años, predominando la edad de 30 años en un 4.8%. En cuanto al estado civil, el 56.6% son casadas, el 35.6% solteras, el 5.6% divorciadas y el 2.1% viuda. En lo que respecta a la escolaridad, el rango más elevado fue el de secundaria, con un 32.40%, seguido por la preparatoria, el 20.70%. En lo que se refiere a la ocupación más frecuente fue el de ama de casa, con un 43.10%. La pregunta si se encontraron bajo tratamiento psiquiátrico en el último año, el 98.4% respondieron que no y el 1.6% respondieron que sí. En cuanto al nivel socioeconómico, el estrato medio bajo fue de 48.4%, el estrato obrero 30.3%, el estrato medio alto 16.2%, el estrato marginal 4% y el estrato alto 1.1%. En lo que refiere al consumo de alcohol, se reportó que el 51.9% no consume alcohol, el 35.1% ocasionalmente y el 2.4% respondió que todos o casi todos los días. En consumo de drogas, el 98.4% respondió que no los consumía, mientras que el 1.6% respondieron que sí, siendo la marihuana, cocaína, piedra y tiner las más mencionadas. El fenómeno de violencia en la pareja es de tipo multidimensional y de tan altos alcances que ha llegado a ser catalogado como un problema de salud pública. Sin embargo, no deja de ser preocupante el hecho que los estudios demuestran que las denuncias de casos de violencia y los casos que recogen las estadísticas representan tan solo una pequeña parte de las verdaderas dimensiones del problema. En la unidad médico-familiar, aunque en forma escasa, se presentaron los 4 tipos de violencia. A pesar de que se ha ampliado información al respecto en este ámbito, la mujer evita denunciar estos hechos probablemente por miedo,
burla o por desconocimiento de las instituciones que existen para estas situaciones. El presente estudio es similar con lo encontrado a nivel internacional con los trabajos de García y colaboradores, Ortiz y colaboradores, Navarro y colaboradores, y a nivel nacional con los trabajos de Ortega y colaboradores y Olaís y colaboradores, en donde el tipo de violencia más frecuente fue la psicológica con un 17.4%. Le siguió la violencia económica con un 10%, violencia sexual con un 6.3% y la violencia física con un 5.9%. Los casos de violencia reportados fueron más frecuentes en las amas de casa con un 43.1%, casadas, esto coincide con lo reportado por Celix, colaboradores con un 40.7%. A diferencia de lo encontrado en la literatura, nuestro estudio reporta que los casos de violencia más frecuentes en cuanto a escolaridad se presentaron a nivel secundaria y bachillerato. Muchas gracias por su atención.